Hola a todos, muy buenas tardes, un gusto estar aquí una tarde más acompañándonos en este ciclo de conferencias que el Keren Kayemet Israel, el Fondo Nacional Judío, hemos preparado para todos ustedes. Hoy es una tarde muy especial. Tenemos a una moderadora, la cual admiro y quiero muchísimo. Quiero presentarles a todos ustedes, me supongo que la mayoría de ustedes ya la conocen. Es Ruti Gottlieb, ella es la directora ejecutiva de Keren Kayemet de Guatemala y será la moderadora el día de hoy. Ruti, el micrófono es tuyo y podrás compartirles a todos cómo funcionará la sesión. Bienvenidos a todos. Hola, gracias Rebe. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias Rebe, gracias Nisim, gracias Keren Kayemet Israel, México. Felicidades por este ciclo de conferencias increíble. Gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes esta conferencia que será impartida por Ilan López, nuestro director comunitario de la comunidad judía de Guatemala. Gracias a Ilan por aceptar esta invitación. Al nomás comentarle que estaba este ciclo de conferencias, Ilan se asomó. Y gracias a todos los dirigentes de mi querida comunidad de Guatemala y a todos los socios de la CJG. Ilan nació en Venezuela el 8 de febrero de 1990. En el 2010 hizo Aliyah. Estudió ciencias políticas en la Universidad de Haifa y se enrolló en el ejército de la defensa de Israel, donde se desempeñó como director del Departamento de Diplomacia Digital de la Unidad de Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios, COGAT. Al finalizar el ejército, trabajó en Stand With Us, donde fundó el Departamento Latinoamericano. Desde el inicio del 2019, trabaja en Guatemala como director ejecutivo de la comunidad judía de Guatemala. Les quiero contar que está haciendo un increíble trabajo. Estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros. Ilan, la palabra es tuya. Ilan dará la conferencia. En la rúbrica de chat podrán ustedes escribir, chatear, exponerle preguntas, felicitarlo, y al terminar su conferencia yo estaré leyendo sus preguntas y sus comentarios. Gracias otra vez. Disfruten. Gracias Ruti, gracias al Keren Kayemet por organizar este encuentro y a todos los participantes. Veo gente muy querida para mí. Primero de todo, además me tengo que portar bien porque están mis padres y mis suegros en la conferencia, así que ya saben que las apariencias ya. Veo aquí al doctor Fidel Reyes, presidente de la Liga de Amistad Parlamentaria Israel-Guatemala, que además ayer celebramos juntos el Día de Amistad entre Israel y Guatemala en el Congreso. Rebeca, vicepresidenta de la Comunidad Judía de Guatemala, a nuestro rabino, amigos de diferentes comunidades, amigos de la Comunidad Judía de Venezuela, a quienes aprecio muchísimo. La verdad es que el día de hoy voy a tratar de llevarlos en un recorrido un poco histórico, pero que para mí fue muy impactante como un no guatemalteco, el descubrir esta amistad que existe, esta relación increíble entre Israel y Guatemala. Y para hacerlo voy a compartir una presentación con ustedes. Ok, yo sé que esto tarda a veces un segundito, así que ahí me hacen así cuando ya empiecen a verla, ¿ok? ¿La ven? Me hacen así una señal, todavía no. Ah, ok. Bueno, como esto del Zoom no nos deja tener una relación así uno a uno, como todos estamos acostumbrados, voy a tratar de romper el hielo un poco contándoles sobre mí. Como dijo Ruti, yo nací en Venezuela. Esta foto aquí en la que salgo con un megáfono soy yo en Venezuela como un joven activista haciendo locuras de joven. En realidad en esta oportunidad organizamos en la comunidad judía de Venezuela una marcha, una manifestación en contra de la visita del presidente Mahmoud Ahmadinejad a Venezuela. ¿Se acuerdan? Aquel presidente de Irán que dijo que había que eliminar a Israel del mapa. Me fui de Venezuela a Israel a los 20 años. En Israel tuve una vida, completé, digamos, mi sueño sionista
de estudiar en Israel, de servir en las Fuerzas de Defensa de Israel, de casarme con mi novia, también venezolana, también está aquí viendo la conferencia. Como todo joven israelí, incluso aquellos que somos inmigrantes, estuve en el ejército de Israel. Esa foto, no crean, la cara quizás no es la más feliz. El ejército fue una experiencia espectacular. Esa foto les voy a contar un poco más adelante, pero es en un Ramadán, en el mes más santo para los musulmanes, en el que desde las 4 de la mañana yo estuve en un punto fronterizo, ayudando a que todos los musulmanes que quieren ir a rezar a Jerusalén pudiesen entrar. Eso es una de las cosas que Israel hace, y la unidad en la que yo tuve la oportunidad de participar es muy especial, y les voy a contar de eso más adelante. Y como dijo Ruti, desde principios del año pasado llegué a Guatemala. Y quizás para muchos, incluso para mí a veces cuando me pongo a pensar, es un poco extraño que un venezolano que estaba viviendo en Israel termine en Guatemala, un país del que yo era completamente ignorante antes de venir y visitar. Pero en realidad ya van a ver al final de la presentación que esto ha sido, mi vida se ha reducido a activar por Israel con diferentes uniformes, digamos, desde el joven en Venezuela, soñador, idealista, quizás un poco revolucionario, hasta soldado en Israel, hasta ser un soldado en Israel que viajaba a universidades desde los Estados Unidos para combatir al BDS y el antisemitismo, hasta hoy en día estar y ser el director de la comunidad en el país que yo llamo la capital del mundo pro-Israel. Para entrar un poco en el tema, y me perdonan, esta es mi maña digamos, de tratar de esclarecer todo y no dar nada por sentado. Tenemos que empezar a entender qué es Israel. Israel es un país que representa menos del 1% del Medio Oriente. Si vemos todo ese mapa, todo lo verde es lo que se conoce como el Medio Oriente. Israel es el único país judío en el mundo. Es la única democracia en toda esta región. Es el único país en el que la minoría cristiana del Medio Oriente está en crecimiento. Es un país fundado por inmigrantes, en el que el 20% de su población es árabe. Es un país de multiculturalidad, de diversidad, de mucha pasión, mucho contenido religioso, por supuesto. Jerusalén, la ciudad santa, es la ciudad santa no solamente para los judíos, es la ciudad más importante del judaísmo, pero también es una ciudad santa para los cristianos y para los musulmanes. Y como les conté, yo, estando en Israel, como todo joven, serví en las Fuerzas de Defensa de Israel. Y tuve el placer de servir en una unidad muy especial, la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios. Esta unidad se encarga del contacto humanitario diario que tiene Israel con los palestinos. Quizás la mejor forma de resumirlo es la unidad que salva vidas palestinas desde las Fuerzas de Defensa de Israel. Y cada vez que yo contaba esto a un grupo de personas que quizás no están tan familiarizadas con esta unidad, que son la mayoría de la gente, la cara de impresión era muy grande, porque ¿qué significa que una unidad del ejército en realidad se encargue de salvar vidas de palestinos en una zona en conflicto, verdad? Es a veces un poco ilógico, pero esa es la grandeza del Estado de Israel, esa es la belleza de las Fuerzas de Defensa de Israel. Tenemos una unidad que se encarga específicamente del contacto con los palestinos, de coordinar aproximadamente 1.500 traslados médicos cada semana de palestinos que entran a Israel a recibir tratamiento médico en hospitales israelíes. Y ya les voy a contar una historia personal para que entiendan hasta qué punto llega esta colaboración. Es la unidad que se encarga de, por ejemplo, proveer infraestructura, si hay algún problema de infraestructura en algunos de los territorios en los que viven los palestinos. En fin, es una unidad que me permitió estar realmente en contacto diario con familias palestinas, que eso hasta ese momento era algo que yo no había tenido el placer de conocer, de entender que a nivel diario hay una cooperación estrecha entre Israel y los palestinos. Y todo esto suena muy bonito, pero en realidad hace 2 años el que era mi aluf, mi comandante general del ejército, me hizo el favor de agregarle incluso un título más sexy y más interesante a esta unidad,
Y es que para todos ustedes que vieron Fauda, hay un personaje dentro de la serie que se llama el Capitán Ayub. Lo recuerdan, esa persona que entra y habla con los palestinos y tiene el contacto con los palestinos. Aquí esta es un screenshot de un artículo que hicieron de cuando mi general se retiró del ejército, en el que dice, el Capitán Ayub original, Yoav Poli Mordejai, el nombre de mi comandante, en quien se basa el personaje de Fauda, evitó ataques terroristas y se volvió una leyenda también para los palestinos. Nada más para que entiendan hasta qué punto llega esto, el periódico palestino más importante pidió que él fuera el próximo presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Ahora, yo quiero que en este momento todos reflexionen un poco y piensen si alguna vez se imaginaron que un general del ejército iba a ser nominado casi por el pueblo palestino para ser su presidente. Son cosas impresionantes que en realidad yo tuve la oportunidad de vivir así frente a frente, pero que hasta el momento en que no los vi no lo podía creer. Para que entiendan, les quiero dejar nada más una historia de mis 2 años de servicio y para eso ya ir entrando en el tema que nos abarca el día de hoy. Es la historia de Mohamed. Mohamed era un niño de 3 años que, como cualquier niño de 3 años, estaba jugando en su casa, corriendo en su calle, cuando una olla de mermelada que su familia estaba cocinando le cayó encima y le causó quemaduras de 3er grado en el 100% de su cuerpo. Cuando el papá de Mohamed, este señor que vemos aquí, lo llevó al hospital palestino más cercano, los doctores palestinos le dijeron algo que cambió la vida de esta familia para siempre. Le dijeron literalmente que cavara la tumba de su hijo porque ellos no tenían cómo ayudar. Y cuando nosotros en las Fuerzas de Defensa de Israel escuchamos esta historia, así como escuchamos otras miles todos los días, decidimos hacer todo lo posible para salvar la vida de Mohamed. Empezamos una operación militar en la que conseguimos evacuar a Mohamed de los territorios de la Autoridad Palestina a el hospital de Adasa en Jerusalén. Y los doctores del hospital de Adasa hicieron algo que nadie creía posible, le salvaron la vida a este niño. Y ese día estábamos invitados por el padre de Mohamed, que quería que nosotros fuésemos para él contar su historia. Y cuando le preguntábamos si él no tenía miedo, él nos decía que Israel le había dado la oportunidad a su familia de volver a vivir, de volver a empezar su vida. Y que no había miedo que podía evitar que él nos contara esa historia. Y miren este quote que él nos dijo, él nos habló en árabe en ese momento. La emoción de todos nosotros era muy grande, porque ahí teníamos a una persona, un adulto palestino, diciéndonos que en Israel no había diferencias entre judíos, árabes, cristianos, que lo único que los doctores de ese hospital habían querido hacer era salvar la vida de su hijo. Y para agregarle un poquito más de contexto a esta historia, todo esto ocurrió en medio de lo que conocimos en Israel como la intifada de los cuchillos, una época en la que terroristas palestinos atacaban a civiles israelíes todos los días con cuchillos, atacaban a civiles, atacaban a soldados, había muchos ataques terroristas, y en este hospital de Jerusalén, una ciudad pequeña, en un país muy pequeño, estábamos viviendo la coexistencia que representa Israel para mí. Y la pregunta más grande que yo me puedo hacer es cómo puede haber un contraste tan grande entre lo que para mí representa Israel y lo que representa Israel para cualquier persona que tiene la oportunidad de visitar ese país y de conocer a su sociedad. Ese contraste entre la realidad y lo que ve el mundo de Israel. Yo hoy antes de la charla me metí en Google incógnito para que no supiera mi historial de búsqueda y puse Israel, noticias, y me fui a las imágenes, porque como todos sabemos, una imagen habla más que 1000 palabras, ¿verdad? Y estos fueron los resultados. ¿Ok? No es una sorpresa para ninguno de nosotros. Voy a esperar unos segundos hasta que se les actualice la presentación, pero todos sabemos la imagen que tiene el mundo de Israel, la imagen tergiversada y manipuladora que tiene el mundo de Israel. Y hace un año me invitaron a una boda de unos amigos muy queridos en Guatemala, y me vine a Centroamérica por primera vez para descubrir que había un país en el mundo en el que estas imágenes no eran una realidad.
en el que estas imágenes no eran lo que la gente pensaba o la representación que tiene el mundo sobre Israel. Esta imagen que nos mandó Ruti ayer representa Guatemala, representa cómo se celebra en la capital del mundo pro Israel el Día de Amistad entre Israel y Guatemala. En medio de una pandemia, la gente no sale a las calles. Este señor que quizás salió a hacer sus compras, salió con una bandera de Israel enorme. Un país en el que los faros de luces se decoran con banderas de Israel. Aquí si se fijan abajo en la esquinita, hay dos banderas de Israel. Y esto es una acción de un pastor que espero que esté aquí viéndonos, un pastor que decidió comprar 2.000 banderas de Israel y Guatemala y decorar las calles de nuestro país para celebrar la amistad entre estos dos países. Un país que no solamente ama a Israel, sino que dice a voz alta y claro que Israel tiene derecho a defenderse y que Guatemala está aquí para apoyar. Esta foto, por ejemplo, es de una marcha, me parece que hace un año, una marcha que conmemora el Día de Amistad entre Israel y Guatemala. Y es por eso que yo vengo a hablarles hoy de la capital del mundo pro-Israel. Como alguien que ha dedicado toda su vida profesional, que quizás no es mucha, porque estoy apenas empezando, a la defensa de Israel, para mí es muy importante que ustedes conozcan que este pequeño país centroamericano es realmente lo que yo considero el núcleo de un movimiento que puede ser mucho más grande, que es el movimiento a favor de Israel en nuestra región. Si Latinoamérica ya es de por sí una región pro-Israel, Guatemala es su capital. Y todo empezó, y qué casualidad que estamos, bueno, casualidad creo que le queda muy pequeño, pero qué coincidencia que hoy es 15 de mayo. Hoy es 15 de mayo. Hoy, hace 72 años, se acababa el mandato británico. Y estaba Israel, no sabía qué iba a pasar, ¿verdad? Teníamos ese territorio, las Naciones Unidas, discusiones. El trabajo de Israel a favor de Guatemala a favor de Israel empezó un año antes, con este señor, con el embajador García Granados, quien fue parte fundamental en la aceptación de las Naciones Unidas del plan de partición. Y esta es una cita que él escribe en su libro, en el que dice: ¿cuán lejos está Guatemala de Israel? Y sin embargo, ¿cuán cerca estamos? Y realmente, vámonos un poco al principio de la historia, a esta comisión de las Naciones Unidas, que tenía la difícil tarea de llegar al mandato británico y ver qué hacían con ese pedazo de territorio. Había poblaciones, una población judía y una población árabe. Se acababa el mandato, ¿cómo lo dividíamos? Aquí vemos al embajador Granados sentado al lado de Ben Gurión. Vemos a la comisión viendo en su visita oficial que hicieron para ver cómo podían dividir este territorio en el Cótel, en el Muro de los Lamentos. Y el trabajo de estas personas fue instrumental para la creación del Estado de Israel. Y dentro de toda esta comisión, el embajador Granados jugó un papel sumamente importante, porque no solamente apoyó desde el principio la creación del Estado de Israel, la división del mandato británico para que se creara el Estado judío, sino que además se encargó de convencer a sus homólogos latinos para que apoyaran también esta moción. Llegó el día histórico que ayer celebramos su aniversario, la votación en las Naciones Unidas, que dieron abrieron el camino al movimiento sionista de cumplir con ese sueño de crear un Estado en la tierra de Israel. Y los resultados fueron favoritarios por Israel, por una región muy específica, por Latinoamérica. 11 de los 33 votos que se consiguieron para apoyar la resolución de la creación del Estado de Israel fueron latinos. El embajador Granados y Guatemala estuvieron haciendo lobby para que esto ocurriera. Incluso él cuenta en su libro todos los problemas que tuvo para poder convencer a la gente, todo el trabajo arduo que fue el trabajo previo a esta elección para que Latinoamérica votara de esta manera. Es decir, que desde antes de la creación del Estado de Israel, Guatemala ya apoyaba al Estado, ya estaba ahí, no solamente apoyando en ideología,
porque teníamos ideales y valores comunes, sino apoyándolos realmente, como se dice en hebreo, tajles, con acciones concretas que llegaron a la creación del Estado de Israel. Pero esta amistad no se queda ahí, porque hay 11 países adicionales que apoyaron, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir que Guatemala es la capital? Conseguí, que me pareció una buena oportunidad compartir con ustedes esta carta que se manda solamente 2 semanas. Estoy viendo aquí que todavía no se les ha puesto, así que vamos a darle un segundo. 2 semanas después de la creación del Estado de Israel. De esa tarde, justamente de un viernes, en la que Ben Gurión declara la independencia de Israel. Y lean estas palabras que le envía Guatemala a aquel momento se llamaba Moshe Shertok. Los israelíes lo conocen mejor como Moshe Sharep, ministro de Exteriores de Israel. Guatemala, después de haber sido fundamental para la votación y haber hecho todo ese lobby tan importante para que los países latinos votaran a favor de la creación del Estado de Israel, es el segundo país en el mundo en reconocer al Estado de Israel, a reconocer al recién nacido Estado de Israel. El primero fue Estados Unidos, el segundo fue Guatemala. Y acuérdense de este dúo porque más adelante vamos a ver que la historia se repite. Desde el momento de su creación, los lazos de amistad se estrechan y Guatemala pasa a la historia, una vez más, por ser el primer país en el mundo en abrir su embajada en Jerusalén. El primer país, después de la creación del Estado de Israel, en abrir su embajada en Jerusalén fue Guatemala. Aquí vemos al embajador García Granados con el segundo presidente de Israel, en su casa, en Beit Anasí, en Jerusalén. Y desde entonces la relación siguió estrechándose. Hubo muchos, siempre Guatemala celebró a Israel. Vemos aquí la programación, por ejemplo, en 1961 de las radios nacionales en Guatemala, el día de independencia de Israel, como ya desde los 60 se celebra esta ocasión. No es casualidad, esta es una tradición que se ha mantenido. Ayer un pastor también muy querido para nuestra comunidad, que tiene un canal de televisión que se llama el Canal 27, él todos los Yom Ha'atzmaut lo celebra, o el 14 de mayo lo celebra con un día entero de transmisión de mensajes pro Israel. Un canal de televisión público en Guatemala celebra de esa manera. Todo el día hay programación sobre Israel. Vemos que eso viene desde los años 60. Tuvimos visitas muy importantes. Golda Meir estuvo acá visitando Guatemala. Tenemos escuelas con el nombre de Guatemala desde los años 60. Desde entonces esta amistad se ha ido fortaleciendo. Y en realidad, con el pasar de los tiempos, hemos logrado cosas, hemos logrado volver a posicionar a Guatemala en la historia. En el 2016, el Ministerio de Educación de Guatemala decide demostrar su amor por el pueblo judío y su compromiso con el pueblo judío, agregando los estudios del Holocausto como obligatorios en todos los colegios públicos de Guatemala. Desde entonces, la comunidad judía de Guatemala ha trabajado con el Ministerio de Educación en una alianza que para mí como venezolano es sumamente extraña por lo cercana que es y por lo fuerte que es. Me llena muchísimo de alegría poder ver esta colaboración de esta manera. Desde entonces la comunidad judía de Guatemala ha trabajado para llevar estudios del Holocausto a las diferentes escuelas públicas del país. Nada más hace pocos días tuvimos un evento en medio de la pandemia en la que la ministra de Educación de Guatemala nos acompañó a escuchar el testimonio de una sobreviviente del Holocausto. Ellos hicieron una convocatoria para que los profesores de escuelas públicas se unieran y tuvimos alrededor de 1000 participantes, en su mayoría estudiantes y profesores de escuelas públicas guatemaltecas que quizás nunca habían tenido la oportunidad de conocer a una sobreviviente del Holocausto. Un poco antes tuvimos visitas de sobrevivientes,
el presidente Yamatei se unió, fue el primer presidente latinoamericano, creo que de los únicos este año, que se unió a la campaña internacional de recordación del Holocausto, We Remember. Y esto nos abrió los ojos a que esta amistad que existe entre nuestras naciones en realidad se fundamenta en la educación y en la naturaleza, en el ADN, si queremos, del guatemalteco. Posteriormente, y empecé la charla saludando a nuestro amigo el diputado Reyes Lee, la Liga de Amistad Parlamentaria Israel-Guatemala, que además es una de las ligas de amistad parlamentaria más activas que existe en el mundo, creo que es una de las más grandes. Ayer nos decía el diputado que tienen 65 miembros, un tercio del Congreso guatemalteco es miembro de la Liga de Amistad Parlamentaria con Israel. Hacen historia y dan el último empujoncito que hacía falta para que el presidente de Guatemala en aquel momento tomara la decisión histórica, valiente y justa de reabrir la embajada de Guatemala en Jerusalén. Y aquí vemos una hoja en la que los diputados envían una carta, las firmas de los diputados ni siquiera entran en la hoja, no hay espacio para contenerlas, y se materializa este sueño, de nuevo, parte de la historia en la que Guatemala es protagonista, y Guatemala se vuelve una vez más el segundo país en mover su embajada, en reabrir su embajada en Jerusalén después de los Estados Unidos. Recuerden, en el 48, Israel fue el segundo país en reconocer Guatemala fue el segundo país en reconocer a Israel después de los Estados Unidos. Y aquí, en esta oportunidad también, Guatemala es el segundo país en reabrir su embajada en Jerusalén. Y hasta hoy es el segundo país en tener su embajada en Jerusalén. Esto no nada más es un símbolo diplomático, es un gesto de amistad que realmente viene a demostrarnos el papel fundamental que tiene Guatemala en el mundo pro-Israel, en nuestra región y en el mundo entero. A partir de esto, la relación entre estos dos países se estrecha muchísimo y tenemos incluso la visita del nuevo presidente que es recibido en Israel por el Keren Kayemet. Es uno de sus viajes, de sus únicos viajes que hace afuera del país antes de asumir la presidencia. Él va a Israel y se compromete a continuar la amistad. Ahí da una declaración muy importante en la que dice que no solamente se compromete a que la embajada se quede en Jerusalén, sino que además dice claramente que los amigos de Israel son amigos de Guatemala y los enemigos de Israel son enemigos de Guatemala. Todo esto se ha visto materializado en diferentes formas. Guatemala es el único país en el mundo en el que hay calles con el nombre calle Jerusalén, capital de Israel. Es decir, el nombre oficial de varias calles, ya son decenas de calles en diferentes municipios, departamentos de Guatemala, tienen el nombre de calle Jerusalén, capital de Israel. Imagínense lo que significa eso para la sociedad guatemalteca. El presidente Yamatei, 2 días después de tomar posesión, nos visita en la comunidad judía de Guatemala, después de haber visitado o hecho actos con la comunidad católica y con la comunidad evangélica. Y aquí nos vuelve a rectificar que Guatemala e Israel son amistades que son inquebrantables, que su compromiso es seguir profundizando en esta amistad, y realmente hemos visto que el nuevo gobierno ha cumplido con su promesa, sigue comprometido con estrechar los lazos de amistad entre Israel y Guatemala. Hemos estado en el Congreso trabajando con los diputados, apoyándolos para que a nivel legislativo tengamos más bases para fundamentar nuestra amistad. Y todo esto es muy importante. Pero realmente para mí lo más importante y lo más impactante y lo que más me llena de emoción
es que esta es una amistad que existe entre pueblo y pueblo. Es una amistad que trasciende gobiernos, que trasciende momentos históricos, que es parte, como les dije, del ADN guatemalteco. Esta foto que ven acá es la celebración el año pasado del Día de Amistad Israel-Guatemala. Muy importante que sepan que con la Liga de Amistad Parlamentaria que logró la aprobación de este decreto, que declara un día específico para celebrar la amistad entre Israel y Guatemala, esta ley obliga al Ministerio de Educación a celebrarlo. El año pasado, la comunidad judía de Guatemala, junto a la Embajada y al Ministerio de Educación, logramos que 380,000 niños de escuelas públicas de toda Guatemala estudiaran sobre Israel. 380,000 niños de escuelas públicas que quizás nunca habían escuchado sobre Israel, que quizás no sabían absolutamente nada sobre la historia que nos une, estudiaron sobre Israel, y para mí esto es fundamental porque como un israelí orgulloso que ha visto la verdad de Israel, que ha visto lo que Israel representa realmente, es súper valioso para mí poder decir que en Guatemala está naciendo, está creciendo y se está formando la nueva generación de líderes pro Israel que tienen la capacidad de cambiar el mundo entero, de cambiar principalmente nuestra región, volver o reactivar ese amor por Israel que siempre ha existido entre Latinoamérica e Israel. Pero más allá de eso, liderar quizás un movimiento que puede ser mundial, con la capital del activismo pro Israel, que es justamente Guatemala. Todo este esfuerzo, toda esta situación, siempre que termino de contar un poco sobre nuestra amistad, viene la pregunta más obvia, ¿no? Y es que, ¿cómo pasó todo esto? ¿A qué se debe esta amistad? Y la verdad es que yo sería muy naïf, muy iluso, si creyera que se puede explicar como un hecho normal, como un hecho racional. Y es que incluso el primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, dijo en un momento que en Israel, para ser realistas, hay que creer en los milagros. Pues para entender la amistad que existe entre Israel y Guatemala, hay que creer en los milagros. Hay que creer que esta es una amistad que está bendecida por Dios, es una amistad que se fortalece cada año, es una amistad que tiene actores fundamentales como la comunidad evangélica de Guatemala, que no solamente ha estado liderando este proceso de acercamiento, de amistad entre nuestros pueblos, sino que además es sumamente vocal y que expresa con tanta emoción su amor. Y es una amistad que quizás nada más podemos entender a través de las palabras santas de la Biblia. Y es que está en esa promesa que hace Dios de bendecir a quienes bendicen a Israel y maldecir a quienes lo maldicen, y que Israel sea bendición para todas las naciones. Yo creo que justamente esta amistad que existe entre Israel y Guatemala es lo que nos ha permitido a los israelíes, a Israel como país, ser bendición para todas las naciones. Creo que es fundamental que cultivemos esta amistad, que la repliquemos en otros países, que podamos nutrirnos como latinos del caso Guatemala, para que en unos años quizás tengamos competencia, quizás ya yo no pueda decir con tanta libertad y con tanta tranquilidad que Guatemala es la capital del mundo pro Israel, pero la verdad es que como les dije al principio, nada pasa por una casualidad, y es muy significativo que el día de hoy, un 15 de mayo, podamos celebrar esta amistad, podamos compartir con tantas personas esta amistad, podamos contarles de nuestra experiencia y quizás construir entre todos una alianza pro Israel aún más fuerte. Yo soy muy estilo profesor en mis charlas y me gusta mucho recibir preguntas. Así que ahorita, dejando un poco más de tiempo, me encantaría poder empezar a recibir sus preguntas. Ruti, no sé si ya tenemos algunas por el chat. Bueno, aquí tenemos, están saludando desde Honduras, están saludando desde Panamá,
felicitando por el 72 aniversario de la independencia. Mucha gente que ama a Israel, muchas gracias. Qué increíble país, impresionante, dice Rebeca desde México. Están felicitando, siguen las felicitaciones. Muchas gracias, Ilan. Te saluda Kevin Sea. Conocemos a Kevin, es amigo de Keren Kayemet desde Guatemala, nieto del licenciado Emilio Sea González, quien trabajó con la UNSECOP, se dice, perdón, junto al licenciado Jorge García Granados. Aquí muchos deseos y bendiciones para el Estado de Israel, que aman a Israel. Aquí tenemos una pregunta de Janet Rudman. ¿Cuántas personas forman la comunidad de Guatemala? Felicitaciones, Ilana. Es una muy buena pregunta. La verdad es que la comunidad de Guatemala, la comunidad judía de Guatemala, primero que me faltó un dato muy importante en nuestra historia, es que la comunidad judía de Guatemala tiene aproximadamente 100 años de haberse creado en este país. Y es muy diversa, es tanto judíos de Europa como judíos sefaradíes que llegaron al país. Y a pesar digamos, no ser una de las comunidades más grandes en nuestra región, la verdad es que el impacto que ha tenido esta comunidad, el compromiso que ha tenido esta comunidad con la sociedad guatemalteca, se pudiese comparar con quizás las comunidades más grandes de Latinoamérica. Desde su fundación, los judíos en Guatemala han estado muy comprometidos con el desarrollo de la sociedad. Hoy en día, es más, hasta hace 10 minutos estábamos moviéndonos como locos, organizando una donación de parte de Cadena, el brazo humanitario de la comunidad judía de Guatemala, para la sociedad en estos momentos tan difíciles. Así que es muy difícil cuantificar, digamos, con un número específico nuestro tamaño, porque nuestro impacto es mucho más grande. Ok, gracias, Ilan. Aquí desde Costa Rica nos saludan Gaudi. Hola, saludos desde Costa Rica. Me encanta participar en estas charlas. Muchas gracias. Aquí el doctor Fidel Reyes Lee. Hola, doctor. Saludos. Saludos a todos. Me siento orgulloso de haber redactado y ser el primero en firmar la carta. Eso es justamente lo que quería, el comentario que quería hacer. Aquí para todas estas personas, para todas las personas que nos están escuchando, tenemos aquí con nosotros al doctor Fidel, que no solamente es el presidente de la Liga de Amistad Parlamentaria, diputado del Congreso de la República de Guatemala, sino que además fue la persona que escribió esa carta, que déjenme explicarles una vez más, porque quizás entre toda la presentación no se pierden un poco las palabras. Esa carta fue fundamental para que el presidente Morales tomara la decisión de reabrir la Embajada de Jerusalén, la Embajada de Guatemala en Jerusalén. Y aquí tenemos a la persona que lo escribió, que yo creo que es un ejemplo muy bueno de lo que representa la amistad entre nuestras naciones. Ayer estábamos con él en el Congreso a través de Zoom por toda esta situación, celebrando el Día de Amistad Parlamentaria, el Día de Amistad entre Israel y Guatemala. Y la verdad que esa noticia que nos dio el diputado Fidel ayer, de que la Liga este año tiene 65 miembros, de nuevo, nos llena el corazón de orgullo. Muy bien, tenemos aquí Juan López, saludos a todos desde Caracas. Es mi papá. Hola, el papá de Ilan, aquí te lo estamos cuidando, a su mami y a su papi, le estamos diciendo. Joel Olivero, saludos desde Israel, igualmente, besitos a mi país. Benjamín dice, tengo conocimiento que Israel brinda mucha ayuda a Guatemala con becas para estudiantes y mucha capacitación tecnológica. Gracias. Así es, y quizás eso es un punto muy importante. La amistad entre Israel, la amistad que tiene Israel con todos los países del mundo es siempre la recíproca. Acá en Guatemala, eso se ve reflejado no solamente con ayudas en momentos de necesidad, sino a través de becas, a través de formación de profesionales guatemaltecos que viajan a Israel a ser capacitados para poder volver y hacer de Guatemala un país más
más próspero. De hecho, no tengo el número exacto, pero son miles los guatemaltecos que han viajado a recibir capacitaciones en Israel. Una anécdota quizás interesante es que estando en el Ministerio de Educación hace un par de años, hace un año, cuando celebrábamos el primer día de amistad de Israel-Guatemala, el embajador hizo una pregunta y preguntó: ¿cuántos de ustedes han estado en Israel recibiendo una capacitación? Y la verdad es que eran muy pocas las personas con las manos abajo. Casi todo el personal, desde ministros, viceministros, personal educativo, profesores, han tenido la oportunidad de capacitarse en Israel y luego volver a Guatemala, usar todas esas herramientas para el desarrollo de la educación local. Y no solamente con esos temas, también, por ejemplo, con Holocausto. Siempre nos preocupamos porque profesores vayan a Yad Vashem, al Instituto de Estudios del Holocausto, a capacitarse para poder volver a Guatemala y enseñar ese tema, tocar ese tema tan relevante para la humanidad con sus estudiantes. Así que sí, obviamente si quisiéramos entender como todo el ecosistema de amistad que existe entre Israel y sus aliados, tenemos que entender que Israel es un país que siempre se ha caracterizado por ser de los primeros en brindar ayuda en los momentos de necesidad y que años después, pocos años después de su fundación, crea Mashab, este instituto, organización, parte del gobierno israelí, que se dedica a dar cursos, capacitaciones a los aliados de Israel, a veces incluso, y es un dato bien interesante que a mí me llama mucho la atención, a veces incluso a personas de países que no tienen relaciones diplomáticas con Israel. Todo esto para tratar de fortalecer, digamos, al mundo. En el judaísmo existe un principio muy bonito que se llama el Tikkun Olam, el arreglar al mundo. Y eso es uno de los pilares que representa más a Israel. Es ese compromiso por no solamente estar nosotros bien como país, sino poder ayudar a los otros a que estén mejor. Ok, tenemos aquí a Gus Ramos. Deseamos muchas bendiciones para Israel desde Guatemala. Muchas gracias. Janet Rudman pregunta: ¿cuántas sinagogas tienen? ¿Ortodoxa, reformista? Sí, esta es una comunidad mayormente ortodoxa. Es una comunidad muy unida, en la que Sefaradim, los judíos que vienen de España, y Ashkenazim, los judíos que vienen de Europa, nos encontramos en un centro religioso, en el centro hebreo se llama, es una sinagoga principal. Y además de eso existen comunidades que tienen digamos, otras tendencias religiosas, otros acercamientos al judaísmo que tienen sinagogas aparte. Cuando hablamos de la comunidad judía de Guatemala, que es la organización de la que yo soy el director, hablamos de la comunidad clásica que se fundó hace 100 años en el país. Ok. Josimar, perdón. Saludos, los lazos de amistad que hay entre Guatemala e Israel es impresionante. El año pasado estuvimos interactuando con nuestros estudiantes sobre el Holocausto. Es lo que Ilan está... Así es, aquí además veo profesores, educadores guatemaltecos de diferentes departamentos. Veo aquí a mi amigo Rudy, que además estamos coordinando ya el próximo encuentro con los profesores de su departamento. Tratar de explicarles realmente cómo se ve esta amistad y cómo se materializa esta amistad es imposible. Pero nada más para que entiendan, el recibir un mensaje de un educador en un departamento lejano a la capital guatemalteca, con la curiosidad de querer enseñarle a sus colegas un poco más sobre la cultura israelí, sobre la cultura judía. Eso es parte de nuestro día a día como comunidad. Como comunidad tenemos ese compromiso de tratar primero de siempre estar ahí para ustedes, para los educadores, para los líderes, para representantes que quieren saber un poco más sobre Israel y el judaísmo. Y nos llena el corazón de orgullo el poder decirles que sí, el poder saber que tenemos gente que genuinamente quiere acercarse a nosotros y aprender más. Así que
A todos los educadores que nos están acompañando el día de hoy, por favor sepan que dentro de la comunidad estamos para servirles, para darles información, para todo lo que los podamos ayudar. Ok, aquí no identifico quién es la persona que escribe. Desde diferentes trincheras seguiremos trabajando para luchar contra el antisemitismo y educar para prevenir la violencia. Saludos a Ilan. Muchas gracias. Ok, bendiciones a Israel Tierra Santa, saludos desde Guatemala. Quisiera darle la palabra al doctor Fidel, que está aquí con nosotros, si le podemos abrir el micrófono para que diga unas palabras de saludo. Muchas gracias. Ahí está. Aquí estoy, mis distinguidos colegas. Si se oye bien. Sí. Perfecto. Cuando estaba escuchando a Lian, realmente es un milagro lo que ha hecho Guatemala. Quiero contarles que el 8 de diciembre yo estaba saliendo de un hospital recién operado y algo me dijo que tenía que ir al Congreso. Ahí redactamos el 8 de diciembre, 2 días después que el presidente Trump tomó la decisión, anunció que iba a hacer el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Entonces nos trasladamos al Congreso y redactamos la carta, convaleciendo. Es realmente algo que yo me siento muy emocionado realmente en esta oportunidad, porque los diputados generalmente no acuden al Congreso cuando no hay sesión plenaria, pero ahí, en ese día, acudieron y como un panal llegaron a firmar la carta. Entonces, son cuestiones de milagro. Yo, como les digo, cuando estaba viendo la carta, me recuerdo de esos momentos. Entonces, queríamos que Guatemala repitiera la historia. No era posible que si los Estados Unidos fue el primer país en reconocer al Estado de Israel y Guatemala el segundo, y Estados Unidos otra vez repitió la historia, que fue el primer país en anunciar eso, no queríamos quedarnos fuera de la historia. Entonces, para mí realmente como presidente de la Liga de Amistad Guatemala e Israel, me siento muy orgulloso de estrechar lazos fuertes de amistad, estar apoyando desde hace 4 años esa instancia que ahora son 65 diputados, que digamos no tengo, según las palabras de su excelencia, el embajador de Guatemala, de Israel en Guatemala, no existe en el mundo un grupo de parlamentarios que tenga la tercera parte del Congreso que apoya decisivamente al pueblo y a la consolidación del Estado de Israel. Y quiero felicitar a todos los colegas que están acá, a todos los amigos, y decirles que en el Congreso de la República, pues muy pocas personas, realmente muy pocos diputados no apoyan, digamos, a Israel. Aquí el pueblo, ya lo decía Leán, tenemos 380,000 niños. Óigase bien, 380,000 niños que conocen al pueblo y al gobierno de Israel, al Estado de Israel, que es algo, creo que en el mundo no existe, digamos, un conocimiento de esa naturaleza. Como en una cadena me entrevistaron, me dijeron, ¿cuál es el éxito que cree usted que puede trasladarse a otros países? Y cabalmente es la educación. Si no hacemos esfuerzos fuertes, grandes, por fortalecer el Estado de Israel en el mundo, creo que nos vamos a sacar muy cortos. Me siento muy orgulloso, como repito, de ser presidente de esa liga, de haber redactado esa carta 2 días después que el presidente Trump tomó la decisión, y hacer el lobby directo con el señor presidente de ese entonces, Jimmy Morales, y decirle la importancia para Guatemala y para la historia que fuéramos el segundo país en que reconociera al Estado, que trasladara la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Saludos, Lian, y muchas gracias por esa brillante conferencia. Me siento muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Y así es, no existe ningún otro país en el mundo en el que el Ministerio de Educación sea un compañero de la comunidad judía, moviendo, llevando esta bandera de amistad.
nada más quiero aclarar que aproveché que el diputado estaba hablando para leer los comentarios. La comunidad judía de Guatemala tiene instalaciones, digamos que nuestras instalaciones son de carácter ortodoxo. La mayoría de la gente que forma parte de la comunidad ve el judaísmo de distintas formas. Esa también es la riqueza del judaísmo. No todos somos ortodoxos, no todos somos religiosos, todos somos parte de un pueblo, todos somos parte de este sentimiento nacional que nos une. Ruti, no sé si hay alguna otra pregunta. Perdón, estoy leyendo. Sí, es que hay muchos comentarios y muchos saludos desde Argentina y también tenemos saludos y bendiciones desde Patulul, municipio de Suchitepeques, departamento de Guatemala. Aquí pregunta Lucía Rodríguez, ¿cuentan con alguna organización de proyección social acá en Guatemala que beneficia al área rural? Claro que sí. Además, aquí está el director, el presidente de esa organización. La comunidad judía de Guatemala, como les dije, tiene un compromiso social muy grande. Y nosotros agradecemos, y nuestra forma digamos, de agradecerle al pueblo de Guatemala su amor es a través justamente de la ayuda social, del compromiso con la sociedad guatemalteca. Y todo eso lo hacemos a través de una organización que se llama Cadena. Es el brazo humanitario de la comunidad judía de Guatemala. A través de Cadena organizamos misiones que se encargan de dar ayuda física como filtros de agua, como alimentos, sábanas, kits de higiene a los más necesitados, pero además preparamos a la gente para que tenga herramientas de resiliencia. Estamos, como les comenté, justamente en estos momentos trabajando en una campaña para apoyar a Guatemala en este momento tan difícil de la pandemia. Y yo creo que eso es parte de una amistad, correcto. O sea, recibimos todo este amor de parte del pueblo de Guatemala y la forma de la comunidad de responderle es a través de justamente el compromiso social. Muy bien, gracias. Tenemos aquí a Woody Gómez que comenta gusto en saludar a todos acá en el departamento de Suchitepeques. Los docentes en los últimos 2 años poseen una guía donde se les da información a los jóvenes, guía quién es Israel y lo que significa para nuestro país. Aquí tenemos saludos también de Suchitepeques. Felicidades, siguen las felicidades. Jacobo Rosenthal. Hay que felicitar al pueblo de Guatemala. Es un ejemplo que debemos tomar en otros países latinoamericanos. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? La receta para el caso Guatemala. Cuando la tenga, me voy a hacer millonario. Pero mientras tanto, yo sigo con el consejo del diputado. Y son 2 elementos básicos. El primero es que, si bien la comunidad judía es la que tiene, digamos, ese compromiso natural con el Estado de Israel, tenemos que saber trabajar con nuestros aliados. Y la bendición que tenemos en Latinoamérica es que tenemos aliados sumamente importantes en el pueblo evangélico. Es un pueblo que abiertamente apoya a Israel y que muchas veces está hambriento de poder decir en voz alta, de expresar en voz alta su amor por Israel. Entonces, el primero es crear alianzas. Ese sería el primer consejo. Saber aprovechar nuestras alianzas, saber agradecer a nuestros aliados. Y el segundo es educación. Educación, educación, educación. Eso, que el Congreso de la República haya tenido la sabiduría de poner como ley que el Ministerio de Educación tiene que reconocer el Día de Amistad Israel-Guatemala, es para mí lo que asegura que de aquí a 20 años, a 30 años, 50 años, Israel y Guatemala van a seguir siendo amigos. Porque estamos creando, como les dije, la nueva generación de líderes por Israel. Si ustedes vieran y hubiesen podido tener la oportunidad de ir a los colegios que estuvimos visitando el año pasado, este año lamentablemente por la situación no lo pudimos hacer, pero el año pasado cuando íbamos a colegios públicos y escuchábamos a los niños expresar su amor por Israel y por qué para ellos era importante tener un día de amistad Israel-Guatemala, son sentimientos que realmente hasta el día de hoy me acompañan y me emocionan muchísimo.
Escuchar de un niño pequeño guatemalteco que entendió en Israel que la superación es posible, que los obstáculos no son reales, que son nada más oportunidades para crecer, porque realmente esa es la historia israelí. Y esa es la historia esa es una historia que se puede asimilar o se puede absorber y utilizar por cualquier persona. Hoy en día todos con la pandemia tenemos dos opciones. Una es ser pesimistas y otra es reinventarnos. Y eso es lo que Israel nos ha enseñado todo el tiempo. Escuchar esas palabras de un niño en una escuela pública guatemalteca, para mí significan el futuro. Después de haber estado en un país que lamentablemente se volvió un país propulsor del antisemitismo como lo fue Venezuela, después de haber estado en las fuerzas de defensa de Israel, en la primera línea defendiendo a Israel en lo físico, cooperando con nuestros vecinos, puedo decir que para mí, hoy en día la lucha que tenemos cada uno de nosotros como líderes pro-Israel es igual de importante, es urgente, es necesario que asumamos la responsabilidad y tenemos la bendición de contar con esta islita de activismo, de amor por Israel dentro de esta región que es Guatemala. Muy bien, gracias Ilan. Aquí tengo un comentario desde el Facebook. Juan Carlos López desde Venezuela, con la esperanza de que pronto Venezuela libre establezca lazos con Israel, Guatemala y todos los pueblos de bien del mundo. Amén. Amén. Ojalá. Tenemos aquí también Marisol Bendayan, gracias Ilan Kolakavod. Mónica Elizabeth pregunta, ¿tienen algún folleto o revistas que nos compartan para poder compartir a nuestros jóvenes? En los temas educativos, bueno, primero los invito a todos a visitar nuestra página web de la Comunidad Judía de Guatemala, es www.comunidadjudia.com. También nuestro Facebook, Comunidad Judía de Guatemala, y constantemente estamos publicando información para todos los educadores que quisieran quizás tener un material educativo que compartir en las aulas. Pueden ponerse en contacto con nosotros por Facebook, mandarnos un mensaje privado y con mucho gusto les vamos a hacer llegar información. Nosotros trabajamos de la mano con el Ministerio de Educación para crear los materiales que, por ejemplo, Rudy estaba comentando que usan sus maestros para educar a los niños. Son actividades que hacemos en conjunto con Ministerio de Educación, con la Embajada de Israel, pero siempre estamos contentos de poder compartir con quien esté interesado cualquier información que pueda. Bueno, tenemos, Ilan, te digo la verdad, tenemos un montón de comentarios y preguntas. Ya me perdí aquí en el montón por escribir la dirección de la comunidad, pero aquí preguntaban, si mal no recuerdo, si hay algún trabajo en conjunto entre el Ejército de Guatemala y el Ejército de Israel. Bueno, la verdad es que esa pregunta la puede responder mejor el embajador de Israel. Sin embargo, yo como soldado de la Reserva de Israel, sí les quiero contar que muchas veces el Ejército de Defensa, las Fuerzas de Defensa de Israel trabajan en países en temas de ayuda humanitaria. Sobre todo en temas de ayuda humanitaria, cuando hay alguna crisis, Israel se ha caracterizado por ser de los primeros países en enviar ayuda que muchas veces se ve digamos, enviada a través de las Fuerzas de Defensa de Israel. Ok, tenemos aquí a Elce, una muy querida amiga, la conocemos. Enviamos a Ilan ahorita la carta que nuestra organización le envió al presidente Morales pidiéndole que trasladara la embajada. Fue la primera solicitud que él recibió. Muchas gracias. Así es, que justamente ese es el ecosistema que tenemos que buscar en cada uno de los países, el crear alianzas entre Congreso, comunidad, entre la sociedad, la comunidad evangélica, que de nuevo no puedo resaltar suficiente el papel protagónico que ha tenido en cosechar y fortalecer las relaciones que existen entre nuestros países. Y Elsa es una muy buena amiga de la comunidad, que ha sido fundamental también en este trabajo. No voy a hacer el error
de nombrar a los pastores que han sido importantes, porque seguro me va a faltar alguno, pero veo muchas caras conocidas, muchos pastores que trabajan constantemente con la comunidad para apoyar, para llevar la bandera de Israel. Así que eso es justamente lo que tenemos que buscar, lo que, como me preguntaba Jacobo, sería la recomendación que yo le puedo dar a los líderes de otros países. Busquen crear estas alianzas, busquen estar abiertos y apoyar y quizás ser quienes inician esta alianza, pero entendamos que sin el pueblo evangélico en Latinoamérica, en nuestra región, todo lo que estamos viviendo hoy en Guatemala no sería posible. Ok, tenemos de Facebook, Rosita Eisenman, muchas bendiciones a Israel. Aquí también preguntan, Carlos Alfonso pregunta si en algún momento se ha considerado la enorme importancia de los palestinos con los que Israel ha estado en guerra, si existe entre ellos una unión invisible, ya que son de la misma región, pero divididos por ideologías o cosas que escapan a la vista de los que lo vemos a la distancia. Quizás la misma división entre los hijos de Rebeca, Isaac y Jacob, pero diferenciados por la elección de Dios, entre el hijo de la promesa Isaac y los demás que están fuera, pero a la vez tan cerca. El tema del conflicto o de la relación que existe entre Israel y sus vecinos es muy interesante y pudiésemos dar una conferencia entera únicamente empezando a entender ese tema. Pero como les comenté, para quizás darle un poco de información nueva o lo más nuevo que yo pueda ofrecerles, dentro de las Fuerzas de Defensa de Israel, como les dije, hay una unidad que se encarga únicamente de la relación con los palestinos. Cuando les digo de la relación con los palestinos, es de apoyarlos en temas humanitarios, en temas de infraestructura y desarrollo. La cooperación que existe entre Israel y el pueblo palestino a diario es algo impresionante, es algo que lamentablemente no vemos en los medios, pero que es una realidad. Como el caso de Mohammed, que fue un niño palestino al que Israel le salvó la vida, hay otros 1.500 casos cada semana. 1.500 personas palestinas reciben atención médica en hospitales israelíes todas las semanas. Por ejemplo, Israel, así como con Mashab en Guatemala, capacita a docentes y a profesionales guatemaltecos en Israel. Hacemos lo mismo con los palestinos. De hecho, Israel empezó hace unos años un programa para capacitar a palestinos en el área de high-tech, de tecnología, para poder buscar el desarrollo de la autoridad palestina. Entre pueblos no hay problemas. Lamentablemente, el pueblo palestino ha sido víctima del liderazgo de entes terroristas, a quienes les importa más o su prioridad es realmente destruir al Estado de Israel, mucho más que preocuparse de los intereses de su propia gente. Y eso ha sido realmente la piedra entre la amistad que existe entre israelíes y palestinos. Pero tenemos que entender que cada padre israelí, cada madre israelí, vive sabiendo que a los 18 años su hijo va a tener que ir al ejército. Cuando entendamos eso, vamos a entender que el mayor interesado en la paz es el pueblo de Israel. El mayor interesado en que nuestros hijos no vayan al ejército somos nosotros mismos. Y el pueblo palestino igual. Lamentablemente sus líderes, los líderes palestinos, no juegan parte en este juego. Tienen una agenda completamente diferente, tienen una agenda que promueve el terrorismo y que se nutre muchísimo de que exista un conflicto entre Israel y Palestina. Bueno, tenemos aquí un comentario de Judith, nuestra querida Judith de la Embajada de Israel. Shalom. Por favor, organizar más conferencias para que podamos invitar a otros y dar a conocer también el BDS que sufre Israel en otros países latinos y europeos. Muchas personas no conocen la difícil situación que es el antisemitismo. Tal vez puedes contar más si tenemos aquí.
Sí, sí, claro que sí. Primero que el Keren Kayemet ha hecho un trabajo espectacular en organizar charlas constantemente para sacarle provecho a esta pandemia y que todos estamos en las casas y poder conectarnos por estas pantallitas y poder aprender sobre todos estos temas. Además, les comento que la comunidad judía de Guatemala va a empezar también a publicar, quizás con más frecuencia, invitaciones a este tipo de charlas. Pero para tocar el tema, que es un tema sumamente relevante, y por eso es tan importante reconocer la amistad que existe entre Israel y Guatemala, porque el resto del mundo no es así. En el resto del mundo Israel está siendo atacada desde el punto de vista en el Medio Oriente, todo el conflicto armado que existe, todos los ataques terroristas de los que son víctimas israelíes todas las semanas. Esta semana un soldado israelí lo mataron con un ladrillo. Eso es una guerra que nosotros desde Latinoamérica pues no podemos pelear. Sin embargo, existe la guerra de las ideas. Y en esa guerra cada uno de nosotros tiene un papel. Y el papel de nosotros es contar la verdad. ¿Ok? Y la verdad es una verdad complicada. Organizaciones como el BDS, por ejemplo. El BDS es la organización de boicot, desinversión y sanciones en contra de Israel, que es una organización que quizás ha tratado de ponerle un tema comercial al antisemitismo, porque en realidad es un movimiento antisemita que lo que busca es la destrucción del Estado de Israel. Sí, no, ellos no quieren que la verdad sea escuchada y toda su agenda se basa justamente en manipulaciones, en mentiras, en medias verdades, en tratar de demonizar a una parte del juego, digamos, demonizar a Israel. Y nada más les quiero dar una herramienta muy útil para que puedan utilizar cada vez que escuchen un argumento sobre el conflicto israelí, si quieren identificar si se trata de un argumento antisemita o si realmente quizás alguien tiene una duda o tiene una crítica constructiva a Israel. Acordémonos que Israel es una democracia, es un país normal y corriente, es un país que tiene, ha hecho cosas bien y cosas menos bien, como cualquier país del mundo. Pero ¿cómo determinamos si es antisemitismo? Esto no lo inventé yo, lo inventó lo normalizó Nathan Sharansky, un líder israelí muy importante, y él creó la regla de las 3D, ¿ok? 3Ds. El doble estándar, la demonización, ¿ok? Voy a ir explicando. El doble estándar es quizás reclamarle a Israel cosas que cualquier otro país, que a ningún otro país se le reclama, o tomar posiciones en contra de Israel cuando otros países que realmente están haciendo un crimen son inocentes. Por ejemplo, las Naciones Unidas con su Consejo de Seguridad o con su Consejo de Derechos Humanos, ¿ok? En el que Israel recibe más sanciones que cualquier otro de los países que realmente deberían recibir estas sanciones y estas críticas, ¿ok? Ese es el doble estándar. La demonización es lo que vemos, quizás que organizaciones como el BDS pretenden hacer de una manera un poco, quizás lo tratan de esconder detrás del antisionismo, esa nueva moda de decir, no, yo no soy antisemita, porque no tengo ningún problema con los judíos, pero sí contra Israel. Tenemos que entender que Israel, el movimiento sionista, es el movimiento de autodeterminación del pueblo judío. Decir que los judíos no tienen derecho a un Estado es tratar de decir que los judíos no son un pueblo, porque todos los pueblos tienen el derecho de la autodeterminación. ¿Ok? Entonces, cada vez que veamos eso, esa demonización, tenemos que estar pendientes y tenemos que entender que se trata de un argumento antisemita. Ok, siguen aquí las felicitaciones y saludos. Tenemos de parte de tu suegro, tenemos de parte de Tenenbaum, también felicidades, de parte de Rebeca Saraj, de parte de Rosita, nuestra querida Rosita de Colombia. También tenemos, a ver, aquí del Facebook, Nahum Monterroso. Saludos también y bendiciones para Guatemala e Israel.
¿Qué más? Quiero ver si tenemos más. Felicidades, gracias por la plática. Marta Dionora Flores, perdón por mi española. Dice, Marta Dionora Flores, dice, en mi país, El Salvador, tenemos contacto únicamente de forma personal y por internet, y yo lo hago por medio de estos últimos. Ahí tenemos, bueno, ahí ya nos pusieron la dirección de nuestra comunidad, que pueden entrar a ver. Nuestro rabino, David Rusek, les desea Shabbat Shalom a todos también. Bueno, hasta aquí, Carolina Rosenthal, excelente primo. Shabbat Shalom. Bueno, Ilan, la verdad que entre todas las charlas que he estado, te felicito, muchos comentarios, muchas preguntas. Te quiero agradecer mucho por esta conferencia muy enriquecedora. Nos dices a conocer mucho a los que no sabían. Les agradecemos a todos su participación, su presencia esta tarde. Muchas gracias a Ilan, muchas gracias a Keren Kayemet de Israel en México por de verdad abrirnos estas puertas y darnos esta oportunidad de presentar a nuestro director ejecutivo de nuestra comunidad de Guatemala. Los invito, si tienen alguna pregunta, a comunicarse con nosotros a través de Facebook. Aquí termina mi papel. Solo para cerrar, acordémonos que lo que causa que el mal gane es que el bien se quede callado. Si cada uno de nosotros, personas de bien, que cree en el derecho de Israel de existir, que cree que la amistad entre Israel y nuestros países, diferentes países que están aquí hoy escuchando, tiene que fortalecerse. Si cada uno de nosotros alza la voz, la verdad va a triunfar. Recuérdense que no estamos solos, que tenemos un aliado muy importante, que él mete su mano cada vez que ve que entre las personas hacemos algo bueno. Así que mi invitación es justamente a eso, es a que no se queden callados, a que seamos parte activa del cambio que queremos ver en el mundo. Recordémonos que los sueños, como dijo Teodoro Herzl, si lo queremos, no se vuelven leyenda. Si luchamos por lo que queremos, las cosas no pasan a la historia sin ocurrir, sino que ocurren y luego podemos celebrar que pusimos nuestro granito de arena. Así que espero que ese sea el mensaje que se llevan hoy. Que Dios bendiga a cada uno de los países que está aquí representado, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, a Israel, y que Dios nos dé la oportunidad de seguir construyendo alianzas firmes entre Latinoamérica e Israel.